Bueno, bienvenidos hermanos a los que se van sumando. Que Dios los bendiga y bueno, estamos por comenzar una nueva reunión. Así que esperamos a que se sumen algunos más. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos regalás, porque hoy podemos estar nuevamente por este medio para compartir tu palabra, para poder alabarte, para poder bendecir tu nombre, Señor Jesús. En esta hora te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder seguir tu camino, en este momento aprovecharlo para adorarte, para bendecir tu nombre, para alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente también, Padre. Te damos gracias por este momento. Te pido que bendigas a los hermanos que están del otro lado escuchando, que también puedan recibir tu palabra, que también puedan alabar tu nombre, también puedan exaltarte, Dios. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir cantando algunas alabanzas. No me agarro la compu. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor,
Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, porque podemos alabarte, porque podemos bendecir tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Y bueno, seguimos alabando al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante tu trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey.
Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, no hay nadie como Dios. Él es Rey, 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 Él es Rey. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que podemos alabarte, Padre, podemos bendecirte, podemos disfrutar de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por estos momentos donde podemos alabarte, podemos bendecirte, aún en la distancia, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza. Gracias. Amén, hermanos. Gracias a Dios porque podemos alabarle de esta manera. Y bueno, ahora vamos a estar pasando a la palabra, así que lo voy a estar dejando en compañía del pastor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Espero que estén bien. Y bueno, damos gracias a Dios por un día más de vida. Porque Él es bueno. Amén. Es bueno que poder estar compartiendo, ¿no es cierto? También, aunque sea de esta manera, por ahora. Esperemos que, bueno, creemos que cada vez falta menos para terminar con esta cuarentena. Que bueno, aunque estamos viviendo justamente el punto, según las noticias y todo lo que se escucha, el punto de mayor contagio, ¿sí? Parece medio contradictorio, ¿no? Decir vamos a aflojar con la cuarentena cuando hay más cantidad de contagios. Pero bueno, yo lo que creo es que, bueno, creo que uno de los objetivos era justamente que haya, que el sistema de salud esté un poco mejor preparado, ¿no? Que hayan camas, que hayan respiradores, etcétera, etcétera, si se llega a haber necesidad, ¿no? Y que no pase lo que pasó en Europa, ¿no? En algunos países de Europa que tenían que elegir entre a ver a quién le damos respirador y a quién no. Pero bueno, damos gracias a Dios igual por todo. Y bueno, nosotros como hijos de Dios sabemos que no dependemos tampoco de las cosas terrenales, pero bueno, tenemos gracias a Dios por todo, amén, porque si miramos un poquito a nivel general, la verdad que no estamos tan mal, y justamente creo que tiene que ver con todo esto que se estuvo realizando. Ahora, de ahora en más, ¿qué va a pasar? Veremos, ¿no? Porque ya hace un tiempo que todos lo sabemos, lo que vimos en nuestra zona, por lo menos, que la gente viene saliendo hace rato. Y bueno, va a depender, uno dice de cada uno, pero también depende del otro, que no se cuide, etcétera, etcétera. Pero bueno, como dije, tenemos que ser agradecidos a Dios porque, bueno, si estamos bien, estamos sanos, gloria a Dios. Y bueno, y si nos toca transitar la enfermedad, también tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? Por todo. Bueno, esto no es un manto judío, no sé si lo vieron, pero digo por las dudas. Pero es importante porque sabe que esto para mí por lo menos es muy importante, porque esto es un obsequio de la Escuela Bíblica Infantil para el Día del Padre. No de este año, ¿no? Sino del año anterior. Creo que del año anterior, no me acuerdo ya, puedo fallar, pero fue un obsequio y bueno, acá lo tenemos. Digo, ¿no? Una aclaración. Bueno, después también antes de compartir la palabra, porque hermanos, esto es algo, esto que estamos hablando es la realidad, ¿sí? Porque a veces piensa que los cristianos vivimos fuera de la realidad, ¿no? Hay gente que piensa que vivimos en el cielo, ¿no? Cosas por el estilo y nada más, pero no. Los cristianos vivimos, somos realistas, ¿no? También. Y justo en estos días vi en esta semana, ¿no? Que en Capital, en la capital federal, se aprobó un protocolo de
de ley del aborto, ¿no? Una cosa así, ¿no? De 60, 50 dijeron sí, o sea, que aprobaban, 7 tuvieron en contra y hubo 3 que se abstuvieron, ¿no? Pero bueno, yo digo, para mí no es ninguna sorpresa, ¿no es cierto? Con lo que se estuvo eligiendo, lo que se estuvo votando, o sea, ¿qué podemos esperar? No, pero sí me llama la atención justamente, ¿no? Porque hay muchos hermanos como preocupados por la situación y pidiendo que hay que orar por esto, por lo otro, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, tenemos que orar, pero el tema es cómo oramos después de esto, ¿no? Porque la Escritura dice algo, hermano, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y Dios no va a encontrar su propia palabra. Y a nosotros Dios nos dio la posibilidad de votar y de elegir. Entonces, si de alguna manera nosotros votando sembramos, ¿sí? Hombres que abiertamente se proclamaron abortistas, y mujeres, ¿no? También, ¿qué queremos cosechar? O sea, ¿qué pretendemos que salga de todo eso? Esto es lo mismo que, no sé, que alguien abiertamente diga, yo cuando asuma voy a sacar una ley donde va a ser legal robar, matar, violar, ¿no? Y encima, ¿sabe qué? Lo vamos a apoyar del Estado para que lo puedan hacer bien, con dinero del Estado, por supuesto, ¿no? ¿Y qué querés? O sea, esa es mi opinión, ¿no es cierto? De lo que yo veo y de lo que muchas veces se ha hecho. Entonces, ¿cuál es el punto? Más vale que tenemos que orar. Ahora el tema es cómo vamos a orar referente a todo este tema del aborto que se viene. Porque fíjese, ni la pandemia, o sea, todo esto no está frenando nada de eso, ¿sí? Por ahí por un momento. Dijeron que después van a continuar. No se olvidan, dicen, ¿no? A pesar de que se menciona a Dios constantemente, y la verdad que a mí me causa un poco de revuelo, ¿no? Todo eso de mencionar a Dios y dar gracias a Dios por una cosa y después desobedecer a Dios en otra, me resulta medio raro. Pero bueno, el punto es cómo tenemos que orar. O sea, tenemos que orar pidiéndole al Señor misericordia por las decisiones que hemos tomado, por lo que hemos sembrado, ¿sí? Aquellos que lo han hecho. En eso también tenemos que ser realistas, ¿sí? Así como somos realistas con el virus, con el coronavirus, tenemos que ser realistas con esto también, ¿sí? No podemos una cosa sí y otra no. ¿Amén? Yo por lo menos siempre lo he visto de esa manera. Por eso digo, es importante de que nos hagamos cargo de las decisiones que hemos tomado y de las consecuencias que vengan después de todo eso. ¿Amén? Bueno, después de esos comentarios que hice, espero que me sigan queriendo. Voy a compartir el Salmo 48, ¿amén? El Salmo que compartimos, meditamos justamente el día martes con los varones, ¿amén? Que la verdad que me encantó, como toda la palabra, pero bueno. Voy a leer el Salmo 48, a partir del versículo 1, dice la palabra del Señor de esta manera. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En su palacio Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordaremos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque es Dios. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Sí? Bueno,
como decía, un hermoso salmo, ¿no? Que, bueno, tiene como título, aquí en el Reina Valera, por lo menos esta canción, este salmo, dice hermosura y gloria de Sión, ¿no? Y bueno, obviamente está hablando de Jerusalén, de la tierra de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como comentaba en la reunión con los muchachos el día martes, ¿cómo nosotros traemos esto hoy a nuestros días? ¿No? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Sí? Hoy Israel está allá, Israel está apartada de Dios, Sión tampoco está. Es más, la Sión de la cual está hablando acá el salmista luego quedó destruida. ¿Sí? Todo fue destruido, lo veníamos viendo en el profeta Isaías. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿No? Y yo siempre aclaro esto, ¿no? Hoy la Israel, el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando yo medito la palabra y voy leyendo esto, ¿no? Si bien, siempre lo aclaro, ¿no? Un día Israel, ahora no, ahora Israel, o sea, si no aceptan a Cristo, ningún israelita, hermano, si no acepta a Cristo, se salva. O sea, que Dios puso esa ley, ¿sí? El que no hace pacto a través de Jesucristo no se salva. Es así de simple y de sencillo. Yo digo, a veces la queremos complicar más, pero la verdad es que el Evangelio es muy sencillo, ¿sí? Dios nos puso a todos, griego, gentil, hombre, mujer, no importa, bajo la misma norma, ¿no? Y la única norma que Dios acepta ahora, hermano, es que por la fe aceptemos a Jesucristo, creamos en Jesucristo, no importa de dónde venimos, quiénes somos, a Dios no le importa absolutamente nada de eso, ¿no? Lo único lo que le importa a Dios es nuestra fe en Jesucristo, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, de vuelta, ¿no? O sea, en algún momento Israel va a volverse como nación, pero ahora no. O sea, eso va a ser el fin de los tiempos, cuando venga el juicio de Dios. O sea, ya está. Entonces, cuando nosotros leemos los salmos y vemos esto, cuando yo veo que la palabra dice, por ejemplo, ¿no? La ciudad de nuestro Dios, ¿no? En su monte santo. Yo lo que veo es el Señor hablando de su iglesia. El Señor hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? Que hoy es la Sion, hoy es la Israel, hoy es el pueblo de Dios escogido como sacerdocio santo, linaje real y etcétera, etcétera. Es la iglesia de Cristo. Hoy no hay otro pueblo fuera de la iglesia de Cristo, ¿no? Bien entendida, ¿no? Por la fe, no estoy hablando de una institución, no estoy hablando de una organización, estoy hablando de la iglesia de Cristo, de aquellos que por la fe aceptan a Jesucristo, se arrepienten de sus pecados y son lavados con la sangre del Cordero. Amén. Entonces, cuando encuentro todo esto que habla acá la palabra, ¿no? Encuentro varias cosas, ¿no? De que primero, que Dios justamente es el que se edificó de alguna manera, ¿no? Dios creó a Israel en su momento, en su tiempo, después de Abraham, ¿no? Le dio descendencia y se creó un pueblo exclusivo para él. De la misma manera, hermano, Dios creó la iglesia de Cristo, ¿sí? Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. En el nuevo pacto entra la iglesia de Cristo, ¿sí? Y es el tiempo que estamos viviendo nosotros, el tiempo de la gracia, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Que Dios mismo edificó su iglesia y Dios mismo va a sostener la iglesia y la sigue sosteniendo a través de los tiempos. La iglesia de Cristo, hermano, siempre ha sido perseguida desde sus comienzos, desde los primeros discípulos, ¿no? Y luego los padres de la iglesia fueron perseguidos. Hubo tiempo de oscurantismo, ¿no? Fueron perseguidos por diferentes organizaciones, ¿no? De todo tipo. Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? Entendiendo esto, ¿no? Dios mismo se edificó la iglesia. O sea, la iglesia, hermano, no es una ocurrencia de un pastor o de algún hermano. La iglesia de Cristo la inventó Dios, o sea, para que te quede claro, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué es la iglesia, ¿no? Hoy. Y yo voy, por eso digo, viendo el versículo 2, ¿no? Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, ¿no? Y yo cuando veo esto, digo, el Señor está hablando de su iglesia, hoy, ¿sí? Entonces Dios habla de que su iglesia es hermosa, hermano, ¿sí? Es hermosa, la iglesia de Cristo es hermosa. Y justo me acordaba, ¿no? De una canción, no me acordaba tanto porque hace mucho que no la cantábamos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué será, no? Y una canción, perdón, que decía, que hablando de la iglesia, decía, ¿no? La iglesia del Señor es bella y hermosa. La iglesia del Señor es bella y hermosa como una flor, ¿sí? Y con su fragancia, no me acuerdo cómo más seguía, pero bueno, cantábamos esa canción, ¿sí? Que es la iglesia, ¿no? Y hermano,
la iglesia del Señor es hermosa, para Él es hermosa, es perfecta, ¿sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? Que muchas veces propios cristianos, ¿no? Han criticado a la iglesia, ¿no? Y la critican y la siguen criticando. Y yo voy a decir algo, o sea, está bueno hacer una autocrítica, ¿no? Porque sí, hay errores dentro de la iglesia, ¿sí? Se han cometido muchas cosas que obviamente Dios no lo respaldó. Pero ¿por qué ocurrieron esas cosas? No era culpa de la iglesia, sino la culpa de las personas que integramos, y me incluyo, las personas que integramos la iglesia. Pero Dios a la iglesia la ve hermosa, es el mejor lugar en donde puede estar una persona, ¿sí? Por eso, como nosotros somos parte de la iglesia, tenemos que tratar de edificar la iglesia, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado cuando hablamos mal de la iglesia también, ¿eh? No estoy hablando tampoco de hoy en día hay falsos pastores, falsos maestros, cosas terribles, ¿no? Que yo me acordaba, hoy hablaba con mi esposa, nos acordábamos, ¿no? Porque bueno, tenemos la misma edad, vivimos los mismos tiempos, ¿no? De avivamiento tremendo, ¿no? Me acordaba escuchando los temas de Marcos Barrientos, cosas así, ¿no? Yo digo los viejitos piolas, le digo ahora, ¿no? Y vivimos ese avivamiento tremendo. Y en un tiempo en que no había, o sea, casi prácticamente todas las iglesias teníamos la misma doctrina, la misma enseñanza. Y después de ese avivamiento, después que la iglesia creció, hubo todo un desbande de falsa doctrina, de doctrina de la prosperidad, que pone tanto, que Dios te da tanto, que si no sos próspero no sos de Dios, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso vino después. Por eso hoy estamos en otro tiempo que la iglesia nunca estuvo, como tampoco la iglesia nunca estuvo en el tema de estar luchando contra, que maten a un niño o que no lo maten. Nunca lo vivimos, ¿sí? Lo estamos viviendo ahora. Es el tiempo de que nos toca vivir a nosotros hoy como iglesia. Entonces, pensaba en esto, ¿no? Más allá de eso, la iglesia, hermano, más allá de dejando de lado estas cosas que están malas, la iglesia es hermosa, ¿sí? Y vos repetir, o sea, está bueno una autocrítica, pero no la constante crítica, que al final que la iglesia es lo peor, hermano. Y te digo, muchas veces de hablar tanto mal de la iglesia, o sea, no dejas entrar al que ni siquiera estuvo nunca dentro de la iglesia, ¿no? Porque si te escuchan hablar tanto mal de la iglesia, ¿no? Sí, esto lo repito cada tanto, ¿no? Porque suele ocurrir, ¿no? Suele repetirse. Como antes, me acuerdo, por ahí pasaban, yo me enteraba después, por ejemplo, hermanos, ¿no? O hermanos que por ahí salían en un remil, y claro, iban hablando mal de la iglesia, mal del pastor, mal de esto, de aquello, del otro, y después le decían al remisero, lo esperamos en la iglesia, venga, a ver si me entiende. Ese remisero, después de todo lo que escuchó, te pensás que va a querer ir a tu iglesia. O sea, a ver si me entiende. Entonces, bueno, tenemos que entender esto, hermano. La iglesia es hermosa. Tiene defectos porque nosotros somos los defectuosos. Dice la palabra de Dios que Él tomó a lo necio, a lo vil, a lo despreciado. Y hasta que nos vamos perfeccionando justamente dentro de la iglesia, pasa tiempo. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer y entender que la iglesia es hermosa, ¿sí? Más allá de los defectos de los hombres y las mujeres que la integramos. Y hacete cargo también porque vos si estás en la iglesia sos parte de eso, amén. Pero bueno, obviamente tenemos que tratar de hacer que la iglesia se vea hermosa también hacia los demás. A ver si nos estamos entendiendo. Hay una palabra que dice que con nuestros hechos también adornamos el evangelio. Y obviamente con nuestros hechos también podemos hacer que el evangelio no quede tan adornado y quede tan lindo, ¿sí? Esto en el versículo 2. En el versículo 3 dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿No? Hermanos, la iglesia es un lugar de refugio, ¿sí? Es el lugar en donde muchos hemos venido a refugiarnos, ¿no? Yo sé que por ahí suena feo para algunos lugares la palabra refugiado, ¿no? Bueno, el que vive en esos lugares me va a entender. Pero cuando habla de refugio, o sea, Dios se refiere a que nosotros nos podemos refugiar no de personas o del hombre, sino de las cosas que nos arrastran y nos alejan de Dios, ¿no? Entender esto, ¿no? De que es el mejor lugar. La cueva de Adulán, por ejemplo, también es un tipo de la iglesia. Y bueno, hubo gente que se fue a refugiar de alguna manera a la cueva de Adulán junto con David, que es tipo de Cristo. Y no para seguir siendo lo mismo, ¿no? Sino justamente para ser transformados, para ser cambiados. Y es lo que ocurre dentro de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos acudir a la iglesia y entender la importancia, hermano, de la iglesia, ¿sí? En el versículo 5 también habla la palabra de, bueno, dice que viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, ¿no? O sea, de los enemigos, ¿no? Y bueno, hermano, eso es la iglesia también.
Usted sabe que la iglesia es el lugar en donde podemos estar refugiados y también donde somos cuidados y donde somos defendidos también, ¿sí? Es importante esto, ¿no? Yo, meditando en esto, decía, qué bueno que es poder ser parte de la iglesia, ¿sí? O algunos dirán, bueno, pero ahora no nos estamos congregando. Sí, perfecto, pero seguimos unidos, ¿no? Y qué bueno que poder entender esto, ¿no? La importancia de ser parte de la iglesia. Es que cuando tienes un problema podés acudir a un cuerpo, ¿sí? A un grupo de hermanos y hermanas que van a interceder por tu vida, que van a orar y que Dios los va a escuchar. No estás solo, no estás sola, porque sos parte de la iglesia de Cristo. Por eso la importancia, hermano, de entender, de amar la iglesia, de ser parte de la iglesia y entender esto, ¿no? Yo, hermano, vivo, ¿saben? Yo cuando tengo una dificultad, hermano, oración. Hermanos, oren por nosotros. Hace poco como nos tuvimos que ir un poco a las corridas para que mi esposa, la pastora, se opere de la vesícula. Y bueno, hermano, oración, listo, es lo mejor. Y a mí eso me da tranquilidad, me da seguridad, porque creo, ¿no? Como dice la palabra, que la oración del justo tiene mucho poder. Imagínate la oración de varios justos. Amén. Entonces, de vuelta, la importancia, hermano, de estar dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos defensa también, ¿sí? Podemos compartir y los hermanos oran y ¿sabe qué? Dios escucha esa oración. En el versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, ¿no? De vuelta, ¿de dónde reconocemos la misericordia de Dios? Bueno, es dentro de la iglesia de Cristo, escuchando su palabra, por supuesto, ¿no? Pero también cohabitando, conviviendo, ¿no? Como Dios quiere, ¿no? Con la iglesia. Como digo, hoy a nivel virtual, por mensajitos de texto, porque no tenemos, por el momento, no tenemos otra opción. Pero la importancia de la iglesia, hermano, ¿sí? O sea, de poder estar en comunión con la iglesia de Cristo, ¿sí? Yo siempre digo esto, hermano, no tenemos excusa para apartarnos de Dios, ¿sí? Los hombres pueden fallar, las mujeres pueden fallar, pero Cristo no nos va a fallar nunca, ¿sí? Y la iglesia la conformó Dios. Yo si te contara las cosas que me pasaron dentro de la iglesia y diría, pero ¿cómo pudo usted haber seguido siendo parte de la iglesia de Cristo? Y porque entendí eso, justamente, ¿no? Que primero que el que murió por mí es Cristo, ¿sí? Y segundo, que la iglesia está llena de imperfecciones porque somos nosotros los imperfectos, ¿sí? Pero para Dios, ¿cómo ve Dios la iglesia? La ve hermosa, ¿sí? La ve perfecta. Y es donde nosotros nos encontramos con la misericordia de Dios. Hermano, no hay nada más maravilloso que eso. Hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque alguien de la iglesia nos invitó, porque alguien de la iglesia nos predicó. Es maravilloso, hermano. Por eso tenemos que entender eso. ¿Y es donde reconocemos la misericordia de Dios? Estando dentro del cuerpo de Cristo. De otra manera no lo podemos hacer. Por eso pasa que muchas veces cuando uno se empiezan a quedar, ¿no? Dejan de congregar, vos dirás, pero pastor, ahora no nos podemos congregar. Bueno, ahora nos estamos congregando en forma virtual, ¿sí? Tenés que tratar de estar, a ver si me entiende. Y muchos no lo hacen, pudiéndolo hacer. Y después es como que empiezan a tener problemas espirituales, pero es lo mismo que pasaba cuando nos congregamos, es exactamente lo mismo. Muchos, por ejemplo, no valoraban las reuniones de hombres, las reuniones de mujeres, las reuniones de jóvenes, ¿sí? Cuando lo podían hacer, imagínate ahora. Y yo dije algo hace ya bastante tiempo, cuando comenzamos la cuarentena, ¿no? Bueno, esperemos que muchos puedan resistir, porque muchos se van a quedar de esta cuarentena, ¿eh? Algunos van a salir fortalecidos y otros van a salir totalmente mal, ¿no? Y espero que puedan seguir, por lo menos, que puedan ser restaurados. Por eso digo, ¿no? Qué bueno que podamos entender esto y valorar, hermano. Hay hermanos que se la pasan criticando a la iglesia y no estoy hablando de nuestra congregación, estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, como dije, que yo también lo hago, ¿no? Falsas enseñanzas, falsos pastores, etcétera, ¿no? Que eso es otra cosa. Estamos como atalaya también para preservar al pueblo de Dios de esas cosas. Pero bueno, entender que encontramos con la misericordia de Dios en este lugar, ¿no? Después también, ¿no? Habla de la alegría, bueno, cuántas cosas, ¿no? Que lo podemos encontrar solamente dentro del pueblo del Señor, ¿sí? En el 13, ¿no? También habla de considerad, dice, ¿no? Atentamente su antemuro, bueno, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, ¿no? Bueno, y acá tiene que ver también, ¿no? Como algunos hermanos compartían el día martes, de
de que ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia tiene que seguir evangelizando, ¿sí? A las generaciones venideras, la generación esta, las generaciones que vienen, ¿no? Nosotros tenemos que seguir predicando, hermano. Las señales nos dicen que Cristo viene pronto, pero nosotros tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios hasta que Él venga. Esa es nuestra función, esa es nuestra tarea como iglesia. Esa es la función de la iglesia, ¿sí? Y si no estamos en comunión, no estamos siendo parte de la iglesia, ¿no? Algo que aprendí hace muchos años, ¿no? Que nos decían algunos pastores y maestros, que justamente, o sea, la iglesia, o sea, Dios no quiere llaneros solitarios. Ahí de vuelta me meto en un problema, ¿no? Porque ¿quién conoce al llanero solitario de esta generación? ¿No? O los más jovencitos. Y bueno, creo que salió una película después, ¿no? Pero también decían, aún hasta el llanero solitario tenía a un indio que era amigo de él, ¿no? Que se llamaba Toro. O sea, ni el llanero solitario andaba tan solitario. O sea, y en la Iglesia de Cristo no necesitamos eso, sino que somos un cuerpo, ¿no? Y necesitamos movernos en forma para predicar el Evangelio, para transmitir todo. Necesitamos vivir, el otro día yo decía, necesitamos vivir en sociedad, ¿no? Dios nos conoce que somos seres sociales y necesitamos vivir también de esta manera. Y por eso formó la Iglesia. Amén. Si bien la relación personal y privada con Dios, justamente es personal y privada con Dios, o sea, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Amén. Después, bueno, el versículo 14, el último, ¿no? Que tremendo, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y qué bueno que poder entender esto, hermano, que esto no es juego. Nosotros comenzamos la vida eterna en el momento que aceptamos a Jesucristo acá, ahora, ¿sí? Y tenemos que seguir transitando por este camino al cual el Señor nos llamó, ¿no? Pero un día nos va a tocar enfrentarle a la muerte, a no ser que Cristo venga ya, ¿no? Y que, bueno, que nos pase como Elías o como Enoc, que fueron traspuestos y no murieron, no vivieron la muerte terrenal. Pero si no nos ocurre eso, bueno, un día vamos a enfrentarnos a la muerte, ¿no? Y bueno, cuando pasemos a la muerte, como dije, si Cristo no viene antes, aún ahí el Señor nos va a seguir guiando, ¿sí? O sea, ni la muerte, hermano, nos va a separar, como dice su palabra, del amor de Cristo, ¿sí? De su guía. Pero para eso nosotros tenemos que tener en claro esto. Hermano, separado de Cristo nada podemos hacer, ¿no? Muchas veces decimos esto, pero yo te diría que a Dios le plació crear la iglesia y dentro de la iglesia, hermano, somos formados, somos instruidos, somos enseñados, ¿sí? Por eso el Señor puso como ejemplo un cuerpo, ¿no? Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un ejemplo que pone Dios en su palabra, ¿no? Y una parte de nuestro cuerpo que se separa, irremediablemente se va a morir, ¿sí? Te cortás un dedo, te cortás una mano, si lo dejas fuera del cuerpo se muere, ¿sí? Y también otro ejemplo que Dios da comparando a la iglesia es que es su esposa. Y yo me puse a pensar, ¿no? En alguna también, ¿no? En el lugar de Dios, ¿no? Como esposo. Pues imagínate, vos te pensás que a Dios le gusta que hablen mal de su esposa. Te voy a repetir, la iglesia de Cristo es perfecta. O sea, los integrantes, que haga un integrante del cuerpo, bueno, haga lío, es otro problema. Y pensaba en eso, ¿no? ¿A quién le va a gustar que estén hablando mal de la esposa? No, imagínate. Y Dios es un Señor, ¿no? O sea, a ver si me entienden. Y Él la ve de esa manera. A su esposa, Dios la ve hermosa, perfecta. Además, después dice que, ¿no? Que cuando llegue la boda del Cordero y todo eso, que va a estar vestida de lino blanco, finísimo, ¿no? La iglesia, ¿no? Y pagó un precio grande el Señor por esta iglesia, ¿no? Que la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo mismo, ¿no? Él mismo se entregó, dice, por ella, dice la palabra. No hay muchas comparaciones en cuanto a esto. Entonces, que podamos valorar, ¿sí? Lo que hizo Jesús, ¿no? Para que la iglesia surja, para que la iglesia esté. Y mirá que ha pasado persecuciones la iglesia, ¿no? Ha pasado muchas persecuciones, como mucha sangre derramada de mártires, de hermanos nuestros que nos antecedieron, ¿sí? Por eso es importante entender esto y ver a la iglesia como Dios la ve también. La iglesia no es cualquier cosa, ¿sí?
vuelvo a repetir, que hayan personas adentro de la iglesia, que bueno, ese es otro tema, porque somos imperfectos, ¿sí? Pero, ¿cómo ve Dios la iglesia? Así que tenemos que tener cuidado cómo hablamos de la iglesia. A mí la verdad que, yo digo, la iglesia para mí es el mejor lugar donde pude oír la voz de Dios, donde Dios abrió mis oídos para que pueda escuchar su palabra, donde conocí la palabra de Dios, donde hubieron hermanos que me instruyeron, ¿no? Pastores que me instruyeron, hermanos que me guiaron en los comienzos, ¿no? Y fuera de la iglesia nunca encontré absolutamente nada de eso. Así que, viste, cuando a mí me dicen, no, pero la iglesia no, mira, viste, a mí la verdad, perdón la expresión, ¿no? Pero me suena mucho chamullo. La iglesia, Dios la ve de esa manera. Amén. Así que, bueno, quería compartir esto en esta noche y, bueno, darle gracias a Dios por todo, a seguir orando y, bueno, pedirle al Señor que nos siga guiando en este camino al cual también Él nos llamó, ¿sí? Y darle gracias, ¿no? Ser agradecido por ser parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Mañana, si el Señor permite, vamos a seguir hablando un poquito más. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre en esta noche. Señor, te doy gracias por tu palabra, que es la que nos ilumina, la que nos transforma, la que nos da la guía, Señor, para poder seguir en este camino al que tú mismo nos has llamado. Señor, yo hoy te doy gracias por haberme permitido entrar en tu iglesia, por haberme permitido ser parte de tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias porque entiendo que es el mejor lugar en donde podemos estar, que tu iglesia es hermosa, que tu iglesia es maravillosa, Señor, que en tu iglesia encontramos tu misericordia, que en tu iglesia, Señor, encontramos refugio, que en tu iglesia, Señor, encontramos protección, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en tu iglesia recibimos tu palabra también, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que son parte de esta congregación, los que me antecedieron, los que están hoy y los que se van a añadir, Señor, a esta bendita iglesia de Cristo. Yo te doy gracias, Señor, y vuelvo a repetir, Señor, de que, como dice tu palabra, tu iglesia es hermosa. Tu iglesia es lo mejor que podemos encontrar en esta tierra. Es la luz, Señor, que tú miras desde el cielo. Es la sal que puede dar sabor a este mundo cada vez más perdido, Señor. Yo te doy gracias y te pido que nos ayudes a hacer luz hasta que tú nos vengas a buscar, sea en forma personal o en forma general. Señor, te doy gracias y te doy toda la gloria para ti en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y bueno, si el Señor lo permite, mañana estaremos a las 19 horas, ¿no? Mañana. Acá tengo los asistentes. Y bueno, y los esperamos nuevamente, ¿sí? Y que puedan estar reunidos y bueno, congregándonos justamente como iglesia. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga a la iglesia de Cristo.